puedo arreglármelas más o menos en español, pero no mucho. Entonces, en la medida que puedo hablar español, hablaré en español. Y si no, pediré la ayuda de la Marinchen o de Rafael, que está aquí también. Primero, no sé exactamente por qué la Marinchen nos pide hablar del Dharma, porque me parece que ella misma lo conoce muy bien y puede explicar todo, ¿eh? Pero como la Marinchen es como una hermana del Dharma, si pide algo, debemos responder, debemos aceptar. Cuando digo que la Marinchen es una hermana, en un sentido verdadero, porque estamos en la misma sangha, es decir, somos discípulos de los mismos maestros, uh, hemos estudiado las mismas cosas, practicado las mismas prácticas, entonces somos como en una tierra conocida, ¿eh? Sí. Muy bien. Entonces, el tema de hoy, si me acuerdo bien, es la devoción, ¿eh? ¿Sí? La devoción. Donc, la devoción, por parte, me parece una cosa muy sencilla. Y la devoción es una cosa que no funciona solo, sino con la bendición. Y una vez me acuerdo que pide a Boca Rinpoche qué es la bendición. Y estaba esperando una explicación más o menos elaborada. Pero Boca Rinpoche solo me respondió, la bendición. Nosotros rezamos y algo viene. Y no me dijo nada más, ¿eh? Y es seguro que es la manera más sencilla de explicar lo que es la bendición y quizás también la manera más profunda, porque la bendición es una cuestión de experiencia, ¿eh? Me parece que es la experiencia de todo el mundo, ¿eh? Ah, Pidemos algo, rezamos y de una manera u otra hay una respuesta que viene. Pero como tenemos tiempo, debo decir más. Lo siento. Eh, diría yo que el juego de la devoción y de la bendición es como el vínculo del ego con la sabiduría. Nosotros funcionamos en modo de ego, pero tenemos como una aspiración a conocer más, a abrir nosotros a una realidad más grande, que podemos llamar la sabiduría o hay muchas otras palabras, no importa. Y el ego, nosotros no, es como si fuésemos en un cárcel, ¿eh?
y aspiramos a la libertad. Y la libertad es la inmensidad. El ego es muy, muy pequeño en su cárcel. Y la libertad es tan inmensa que por el momento para nosotros es imposible verla. Y necesitamos como alguien que viene a visitarnos en el cárcel para decirnos, por favor, no, no que esté aquí, hay la libertad fuera. Y el que viene del cárcel me parece que es el maestro, lo que llamamos el maestro espiritual. Pero el maestro espiritual en sí mismo no solo es una persona humana como podemos verla, hablar con ella y comer con él y todo eso, pero verdaderamente es la presencia de la verdad universal, de la sabiduría universal. Eso es importante. Se dice que para nosotros la verdadera universal o el absoluto es, por el momento, es demasiado grande y que no podemos verlo. Necesitamos la intercesión de un maestro. Por ejemplo, Caroline Poche decía que el maestro es como una lupa. ¿Cómo? Una lupa, ¿cómo se dice una lupa? ¿Una lupa? Una lupa. Una lupa, pero no una lupa para ver mejor, pero porque el ejemplo de Caroline era así. Supongamos que en el suelo hay un papel y en el cielo hay el sol. Y la luz del sol no puede incendiar el papel, sino con el intermediario de la lupa. Y el maestro espiritual es como la lupa. Condensa la fuerza de la realidad para, ¿cómo dice brûler? ¿Quemar? Quemar. Para quemar nuestro ego. Es así. Donc en el Dharma cada uno tiene su carácter, sus opiniones, su manera de ver. Y para algunos, la mejor manera de acercarse del Dharma puede ser la reflexión, entender, que es importante, seguro. Y para otros es más una relación directa de corazón a corazón. Podríamos decir una relación devocional. Y para mí es más una relación devocional. Cuando era joven, hace mucho tiempo, había leído varios libros del Dharma, y que me parecían bastante aburridos. Y por eso el Dharma budista no me interesaba mucho, porque eran libros del Theravada, quizás un poquito aburridos. Pero la primera vez que encontré a Caroline Poche fue un cambio importante, porque no encontré una teoría, no encontré
un discurso intelectual, pero encontré un corazón radiante. Y pensó, sí, eso es el camino que quiero seguir yo. No, no quiero decir que estudiar es una cosa inútil, pero para mí, en mi caso, en caso también de otras personas, estudiar viene en segundo. Primera cosa es la relación de corazón a corazón. Por eso, animo siempre a la gente a encontrar los maestros. Y en mi actividad, quizás lo que me anima más, lo que me gusta más, es cuando puedo, je peux amener les gens, llegar a traer a la gente, puedo traer a la gente a encontrar los maestros que Karo Rinpoche, el anterior, o Boga Rinpoche, el anterior, ahora Karo Rinpoche y el joven Boga Rinpoche, que es también, que parece muy luminoso. A mí me parece muy luminoso, pero la Marinchen lo conoce también. Y cuando veo gente que establecen una relación auténtica con los maestros, me digo que he hecho algo bueno. Sin orgullo, pero con satisfacción. ¿Cómo estudiáis vosotros con la Marinchen? Seguro que conocéis un poquito o mucho el Dharma, y una manera de introducir a la devoción quizás sería relacionar la devoción con los tres cuerpos del despertar, los tres cuerpos de Buda. No, en sánscrito, en Dharmakaya, el Sambhogakaya, el Nirmanakaya. En español, ¿cómo traducéis el Dharmakaya? El cuerpo absoluto, Como en francés, muy bien. El Sambhogakaya, el cuerpo de gloria, como en francés, excelente. Y el Nirmanakaya, el cuerpo de emanación. el cuerpo de emanación. Diría que, pero a ver si es también vuestra experiencia, diría que empezamos, nuestra devoción empieza con una relación con el Dharmakaya, el cuerpo absoluto. No un conocimiento del cuerpo absoluto, que es diferente, no una experiencia del cuerpo absoluto, pero una aspiración difusa, se dice, una aspiración difusa a conocer algo que es que nos depasa, que nos sobrepasa. Algo que no sabemos lo que es, no sabemos cómo alcanzar a esta cosa, pero es como una intuición. La intuición que no podemos ser solo la pequeña cosa que experimentamos ahora. Ahora tenemos el sentido de ser muy limitado, de
sufrimos y aspiramos a cosas que no podemos realizar, pero hay como una certeza que hay algo más, algo muy amplio, muy feliz, a que podemos dar cualquier nombre que queremos, pero es como una intuición. El problema es que no sabemos cómo dar una sustancia a esta intuición. Y la primera cosa, esta intuición, me parece, es la intuición de la presencia del cuerpo absoluto en nuestra mente. Pero, segunda parte, ¿cómo llegar? Y cómo llegar es aquí que necesitamos un maestro espiritual. Y quizás tenemos una idea muy romántica del maestro espiritual, y a veces sí es muy romántico, a veces sí, por ejemplo, en la vida de Milarepa, vemos que la primera vez que Milarepa oye el nombre de Marpa, su maestro, es una emoción muy, muy fuerte, muy fuerte. Pero no es siempre así. Por ejemplo, yo pensaba que era siempre así. Y ah, tuve la suerte de escribir la vida de Boga Rinpoche. Y cuando le pregunté cómo fue la primera vez cuando encontró usted a Kalo Rinpoche. Y pensaba yo que le allait me decir que me iba a decir. Que me iba a decir cosas fantásticas. Y me dijo casi nada, porque porque vi un hombre muy viejo, muy anciano, pero nada más. Y me dijo, solo es poco a poco que pudo descubrir las cualidades extraordinarias de Kalo Rinpoche. Entonces, a ver para cada uno de nosotros cómo funcionan las cosas. Quizás la encuentra con un maestro será como un coup de foudre amoureux, como on dit. ¿Cómo decimos? Sí, como un relámpago, pero cuando nos enamoramos de golpe. Oui, c'est ça, oui. O quizás poco a poco descubriremos las cualidades de un maestro y también es muy, muy bien, muy, muy, muy bien. Boga Rinpoche era el discípulo principal de Kalo Rinpoche y Boga Rinpoche tenía una devoción extraordinaria para Kalo Rinpoche. Pero al principio no. Al principio no. Ah, sí, me parecía un hombre muy anciano porque no tenía dientes. Dientes, no tenía dientes. Sí, sí. Entonces, filosóficamente, empezamos con la intuición del cuerpo absoluto. Pero, segundo paso, encontramos un maestro en un cuerpo humano, lo que llamamos el Nyarmanakaya, el cuerpo de emanación. Es no, es muy importante. Sí, sin
sin encontrar un maestro en una forma humana, no sabemos dónde ir, cómo ir, no sabemos nada. Es muy difícil. Y no, cuando rezamos también podemos, podemos rezar. Hay gente que rezan a Dios o no sé quién, como una abstracción y funciona también, pero con el intermediario de un ser humano es mucho más fácil, ¿eh? Mucho más fácil. Hay un pequeño peligro, me parece, pero no es un gran peligro. Sería de limitar el maestro a la persona humana. Es decir, no ver detrás de la persona humana, no ver la inmensidad del cuerpo absoluto. Y en este caso, el peligro es que podríamos desarrollar una devoción demasiado sentimental. ¿Mm? Un poquito sentimental es muy bien, ¿eh? Si vous ressentez. Si sentimos. Si sentimos una, una, como un amor para el maestro, muy bien, muy bien. Pero si nos limitamos a un amor demasiado sentimental, invitamos a los problemas. ¿Eh? con la jalousia. La envidia, Sí. la envidia o, por ejemplo, el maestro no me ha pas regardé. No me miro. No me miro. Qué malheur. Qué desgracia. Ay, no me miro. No es así, ¿eh? Sí. Tener este amor me parece muy bien, ¿eh? Muy bien. ¿Eh? Una grande riqueza para nosotros. Pero un amor sin el... no sé si es la palabra exacta, sin el apego a un maestro demasiado humano. ¿Eh? Donc, en el texto de las prácticas preliminares, en el texto de la práctica preliminares, ¿lo tienes el texto en español? Sí, lo tenemos por aquí. So, ¿El Guru Yoga Lama? sí, el Guru Yoga, ¿Sí? sí. Tengo también una traducción, pero no sé si va bien. Si es un español que va bien para los argentinos. Sí, exactamente. Ay, Ahí está. Sí, sos la naturaleza de todas las cosas. Esta plegaria, el sentido de esta plegaria me parece muy importante, porque sitúa de manera muy clara quién es exactamente el maestro espiritual. No, ¿a quién dirigimos nuestra plegaria? A él que es omnipresente. ¿Y quién es omnipresente? Solo el cuerpo absoluto. Un ser humano no es omnipresente. No, omnipresente. Omnipresente, infinito, sin límites, es lo mismo. Sois la naturaleza de todas las cosas. Es algo muy seguro, muy verdadero, pero que no vemos en absoluto. Yo
y quizás vosotros también, no vemos que el maestro es la naturaleza de todas las cosas. ¿Cómo se llama eso? Bon, c'est pas grave. Eso es un móvil, es una cosa, pero no veo, lo siento, no veo que el maestro es la naturaleza de este móvil. Por mí, este móvil y el maestro no veo la relación. Pero de verdadera sí. Sí, sí, sí. Todas las cosas, la naturaleza de todas las cosas es la unión de la apariencia y de la vacuidad, de la existencia y de la no existencia, y en este sentido, cualquier cosa demuestra el Dharmakaya y demuestra el verdadero maestro. Omnipresente, sois la naturaleza de todas las cosas, pero lo siento, no puedo verlo, ¿no? Sois como el espacio, sin localización, sin ida ni venida. Sí, muy bien, ¿eh? Sois como el espacio, y es la razón por qué no puedo veros, verlo. Porque como el espacio es sin límite. Y, maestro, qué bien, pero soy sin localización. Muy bien, pero para mí, qué lástima. Sin localización, ¿cómo podría yo ver un ser sin localización? Es imposible, ¿eh? Sin ida ni venida. Sin ida ni venida, sí es normal, porque si el maestro es omnipresente, no hay ida, no hay venida. En el infinito, en la omnipresencia, ¿cómo podríamos decir ir de un lugar a otro lugar? Es imposible. Y el verso, Sí. el verso siguiente expresa la compasión del cuerpo absoluto, del maestro absoluto, aunque desprovisto de las nociones de ir y venir, aparecéis ahí donde se os invoca como la luna sobre el agua. Ça, c'est un soulagement, un alivio, ¿no? Sí. Eso es un alivio, porque el infinito, no, lo siento, es demasiado para mí. Pero, por su compasión, cuando os invoca, aparecéis. Esto es a mi alcance, se dice, a mi portée. Sí. El infinito no, demasiado. Pero sí, aparecéis. Aparecéis. ¿Y cómo aparecéis? En la forma de un maestro espiritual. Por ejemplo, si cuando encontráis a un maestro espiritual, sí, podéis ver un cuerpo, podéis ver algo que habla como vosotros, con quien es muy fácil comunicar. Eso es la compasión infinita del infinito. ¿No? Aparecéis ahí donde se los invoca, pero muy importante, como la luna sobre el agua. Es decir, la luna, cuando vemos el reflejo de la luna sobre el agua, vemos la forma de la luna, pero de verdad no hay luna. Y es lo mismo. Aquí vemos el maestro espiritual, que es la apariencia, pero al mismo tiempo hay que recordar que
detrás de la apariencia hay la vacuidad infinita. Bueno, glorioso Eruca, vencedor de las hordas del demonio. Glorioso Eruca solo es una alusión a la forma en la cual aparece el maestro en el Guru Yoga, es decir, Dorje Chang, Vajradhara. Vencedor de las hordas del demonio, no importa mucho, es una alusión a la vida del Buda, etcétera, etcétera. Pero en esta plegaria entendimos muy bien quién es el verdadero maestro espiritual, es el omnipresente, el infinito, y cómo por amor y por compasión se manifiesta delante de nosotros. Creo que nunca olvidar que detrás de la forma hay el infinito es muy importante, y es un antídoto, se dice, un antídoto pour ne pas tomber dans le piège, para no caer en la trampa de una devoción demasiada emocional. Sí, sí. Devoción emocional muy, muy bien. Y se dice en todos los textos, la devoción, si es emocional, si lloramos, si expresamos cosas un poquito extrañas, está bien. Por ejemplo, el Karmapa actual, el 17, 17º Karmapa, una vez dijo que cuando expresamos nuestra devoción, debemos actuar como un rockstar. Me parece que tenía la imagen de como los Rolling Stones o algunos así. Es decir, con mucha expresividad. En privado, en público quizás no, en privado. Pero sí, en los textos muy a menudo vemos el caso de discípulos que lloran solo pensando al maestro, o cuando ven el maestro. No hay que no hay que pensar que este tipo de emoción sería una emoción mala. Es una emoción muy, muy buena, la emoción de devoción. Muy, muy buena. Muy buena. Alguna vez he visto algunas veces con Karo Rinpoche o Bokar Rinpoche, cuando era traductor, personas que venían para entrevistas y que casi no podían hablar porque lloraban tanto que no podían hablar. Y era una señal de devoción muy, muy grande, muy, muy bonito, muy bonito. No significa que hay que llorar, pero si ocurre, no es un defecto, es muy bien, muy, 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 muy bien. Estoy seguro que Lama Rinchen me entiende muy bien. Entonces, la devoción con el cuerpo absoluto es como una intuición. Después, la devoción con
el cuerpo de emanación, el Nirmanakaya, es una relación directa, ¿eh? Persona humana con otra persona humana. Y hay el tercer cuerpo de Buda, que es el Sambhogakaya, el cuerpo de gloria. Es el cuerpo que utilizamos en el Guru Yoga, porque en el Guru Yoga imaginamos el maestro como Vajradhara, Dorje Chand. Hay maestros que insistan mucho en que sí es muy necesario ver el maestro en la forma de Dorje Chand durante el Guru Yoga. Pero hay en otras tradiciones, ¿no? En otras tradiciones, por ejemplo, en la tradición Shangpa, visualizamos el maestro en su forma humana. Es diferente. ¿Eh? Como como soy incapaz de decir qué sería mejor, no sé, pero en mi experiencia hay desavantages y desinconvenientes. Inconvenientes, Y avantages, inconvenientes, desventajas. ¿Ventajas y desventajas? ventajas y desventajas en las dos posibilidades. Si visualizamos el maestro en su forma humana, hay la posibilidad de no ver la dimensión más allá del humano. Es una posibilidad. Pero la ventaja, se dice, la ventaja es que para nosotros seguro es más fácil generar la devoción con una persona que no ressent, que nos parece. que nos parece, ¿eh? Como nosotros. Pues que no... Por ejemplo, si vuestro maestro es Bokha Rinpoche, conocéis su mirada, conocéis su manera de hablar, conocéis su expresión de bondad, y cuando lo visualizáis, ¿sí? Seguro que es una inspiración muy grande. ¿Eh? Una ventaja y una desventaja. Si visualizamos el maestro como Dorje Chand, la desventaja es quizás el sentimiento de devoción aparece plus difficilement. De manera más difícil. De manera más difícil. ¿Eh? Pero la ventaja es que entramos en otro mundo. Es decir, dejamos nuestro apego para este mundo, nuestro cuerpo humano, las cosas como las vemos, un apego que para nosotros es muy, muy grande. ¿Eh? Las cosas son... El problema es que creemos que las cosas son reales. Mi cuerpo es real, yo soy real, las montañas son reales, los ríos son reales y todo. Y eso es un apego a la existencia, y debemos descubrir la non-existencia. Es decir, la vacuidad. Con Vajradhara entramos en otro mundo, que es el mundo del Sambhogakaya, del cuerpo de gloria. Y también
nosotros también aparecemos en la forma de una divinidad. Puede ser Dorje Pamo, puede ser Chenrezig o Tara, no importa mucho. Y en el Guru Yoga, ¿qué pedimos? ¿Qué pedimos? ¿Qué pedimos? Página 62. Pedimos, precioso maestro, os dirijo mi plegaria. Bendecidme para que el intelecto deje de concebir un yo. O en otras palabras, pedimos que el ego desaparezca. Desaparezca. ¿Y qué es el ego? El ego es yo soy muy cuerpo, más o menos yo soy muy cuerpo. Y por eso cambiamos de apariencia. No soy, por ejemplo, no soy la Machuki no soy la Machuki, que es un francés que hace varias cosas, pero, por ejemplo, soy Chenrezig. Y si puedo pensar con bastante fuerza, soy Chenrezig, el ego se va un poquito, porque Chenrezig no tengo mucho apego a su nacionalidad, a su nombre, a su cuerpo, a nada. Solo es un cuerpo de luz. Y por eso, visualizar nosotros y el maestro en el mundo del cuerpo de gloria es una ayuda grande también. Es una ayuda grande. Decimos al maestro, por favor, enlever mon ego. Sácame mi ego. Sácame mi ego. Muy bien, pero hago yo un parte del trabajo. Sácame mi ego. Pero sí, lo entiendo. Cuando soy Chenrezig, mi ego se va un poquito. Más pienso soy Chenrezig, más el ego se va. Más pienso soy Namachuki imaginando que soy Chenrezig, más el ego se queda. C'est ça. Peut-être je peux vous laisser la parole un peu. Peut-être je peux vous laisser la parole un peu. Si vous voulez dire des choses, témoigner, poser des questions. Bueno, me gustaría ahora escucharlos. Quisiera, si tienen alguna pregunta, alguna consulta, si pueden levantar la mano o si quieren dejarlo en el chat y con Cristian los vamos compartiendo. Adelante. Había una pregunta de Fera Lamarrinchen. Bueno. Il y a dans le chat une question. Ah, oui. Podría decirse como una sensación. Ajá. En relación al Dharmakaya digo, sí, como una sensación, Sí, como una sensación, sí, exactamente, como una sensación que hay algo mucho más amplio que lo que vivo ahora, me parece, Sí, sí. Lamarrinchen, Rubén también quiere hacer una pregunta. Lamachuki. Rubén, si quieres abrir el micrófono. Gracias, Lama, por su presencia, por compartir con nosotros. Gracias, Lamarrinchen, y gracias a todos. Me encantó su primera definición de devoción, que usted mismo escuchó de un gran Lama, que era algo así como nosotros rezamos y algo pasa. ¿Cuál es su opinión o cómo podría ampliar usted esa definición que resulta súper interesante, me parece? Muchas gracias, Rama. Si vous pouvez donner votre avis sur la définition que vous avez donnée, Bokar Rinpoche, justement, sur... Qu'est-ce que vous en pensez? En la devoción podemos pedir
dos tipos de cosas, cosas de la vida cotidiana, por ejemplo, cuando estamos enfermos cuando encontramos una dificultad, rezamos, por favor, precioso maestro, ayúdame, ayúdame para que je guérisse. Para poder guérir. Para poder sanar, o para que encontré un trabajo o no sé qué. Sí, se puede hacer. Y en mi experiencia y en lo que conozco de la gente, muchas veces hay una respuesta, a veces evidente, a veces un poquito misteriosa, pero hay una respuesta. Pero no es la parte muy importante de la devoción. Hay algunos maestros que te aconsejan, que no aconsejan este tipo de devoción, porque dicen es como mirar al maestro como su servidor, por favor, su servante. ¿Se dice servante? Sirviente. Sirviente. Por favor, necesito algo, por favor, maestro, dámelo. Pero no es prohibido también. Cuando necesitáis ayuda, sí, ¿por qué no pedirla? Pero no es muy profundo. Solo es una ayuda para el mundo ordinario, como podemos pedir la ayuda de los bomberos o de la policía o de no sé quién, de un amigo. Sí, muy bien, pero no es profundo. La devoción profunda es la devoción en que pedimos lo que hemos visto en el Guru Yoga. Bendecirme para que el intelecto deje de concebir un yo. Bendecirme para que en mi mente no surja la necesidad. Bendecirme para que cesen los pensamientos contrarios al Dharma. Bendecirme para que realice que mi mente no tiene principio, etcétera, etcétera. Eso es muy importante. Eso es una cosa que no pueden hacer los bomberos o la policía o nadie, solo el maestro espiritual. Entonces, rezamos y viene una respuesta, pero esta respuesta no es en el ámbito conceptual. Es una respuesta más allá de las palabras, más allá de los pensamientos. Es como, diría yo, como una apertura que en el corazón o en la mente, no sé, la rezáis y más o menos sentimos nuestro corazón más amplio, nuestra mente más amplia, un poquito más luminosa. Eso es la respuesta, me parece. A veces sí, a veces no. A veces rezamos y nada, como si no había pasado. No hubiese respuesta. C'est ça, peut-être. Sí. Pero sí, a veces sí la respuesta viene. Y esta respuesta es muy importante, muy importante, no porque tenemos una experiencia, una pequeñita experiencia, no es tan importante la pequeñita experiencia, pero porque en la base de esta experiencia crece nuestra comprensión. La comprensión que no somos tan limitados que lo parecemos, que la realidad es más que lo que vemos ahora. Eso es me parece ser el resultado de la bendición, una
una apertura, una compréhension nueva, un encouragement, un ánimo, sí, un ánimo a practicar, un ánimo a crecer más. Me parece que es la respuesta. Quizás a veces no es mi experiencia, pero es la experiencia de otra gente. La respuesta puede ser una experiencia muy grande de vacuidad, de no sé qué, es muy grande. Pero como es solo una experiencia, se va. Y si en la base de la experiencia hay nuevos ánimos, hay una comprensión nueva, muy bien. Pero si la experiencia solo es una cosa que el ego recupera para sí mismo, no es tan beneficioso. Hay otra pregunta, la Machequi, en el chat, si quieres leerla. Buenos días. Mi pregunta es, ¿conocemos esta ascensión al cuerpo absoluto mediante la meditación, por ejemplo? Diría, no solo durante la meditación, ¿no? Es ¿cómo se llama? Exilio. Exilio. Es como la sensación de estar en exilio, y que nuestro verdadero país existe en alguna parte, pero no sabemos dónde. Pero tenemos la certeza que sí, en nuestro país, más bonito más chulo que este mundo, existe en alguna parte. Es como una intuición, no sabemos por qué. Porque tuve una experiencia particular en una meditación grupal donde sorpresivamente tuve la sensación de estar ante una inmensidad indescriptible, como está de pronto en la punta de un precipicio sin sensación corporal alguna. Nunca supe qué fue esto y es la primera vez que me animó a contarlo. Muchas gracias. Sí, eso es más que una sensación, es más que la sensación. Eso es una experiencia, que es muy bonita, una experiencia muy bonita. Y este tipo de experiencia creo que hay que tomarla como un regalo. Un regalo, pero un regalo para pour avancer sur le chemin. Para avanzar sobre el camino. Para avanzar sobre el camino. No un regalo para un momentito, oh, muy bien, esta experiencia extraordinaria, es verdad, seguro que es extraordinaria, pero no pararse a la experiencia. Es como si el maestro o el absoluto sí mismo que demuestra la verdad. Un momentito, un momento. El absoluto abre la ventana. La ventana y el absoluto te dice, vete, regarde. No, mira, pero solo un momentito después la ventana se cierra de nuevo. ¿Y por qué? Porque es una experiencia muy bonita y muy importante, porque te das una certeza, te das la certeza de que hay más allá de tu experiencia normal, de ser limitado. Sí, es muy bonito, pero creo que es más que la sensación. La sensación es muy difusa, la experiencia es muy precisa. La sensación, experiencia y después, más allá, realización. Il y a une autre question dans le chat.
Patricia, no la veo. está... est-ce que vous voulez que je la lise? Oui, je veux bien. Oui. Ok. ¿Está bien sentir admiración por el lama o la lama y querer llegar a ser como él o ella? ¿Tiene que ver la admiración con la devoción? La admiración me parece una parte de la devoción, ¿eh? Una parte muy importante. Y devenir como el lama. A devenir como el lama. A devenir como el lama depende de lo que quieres decir, ¿eh? El lama, en el sentido profundo, el lama es un ser realizado. Y sí, sí convertirse sí mismo en un ser realizado, sí, es muy bien, es el objetivo. Hay una palabra en varios textos, ¿eh? Se dice que puisse mon esprit, puede mi mente puisse mon esprit devenir un avec l'esprit du lama. A devenir uno con la mente del lama. Significa, el lama, lo hemos visto, es la omnipresencia, ¿eh? Si mi mente alcanza a la omnipresencia, mi mente y la mente del lama no son dos, son uno. Pero admirar al lama sí es muy bien, ¿eh? Muy bien, muy bien. Admirar al lama, es decir, lama es un nombre, por parte es un nombre, por parte es una realización, ¿eh? Hay mucha gente que tiene el nombre de lama, pero no es porque una persona tiene el nombre de lama que tienes que admirarla, ¿eh? Primero hay que verificar para vosotros si realmente la persona tiene suficientes cualidades, ¿eh? Muy importante. Creo que hay una pregunta más en el chat. Sí. ¿Oye? Con respecto a lo que comentaba María José, ¿cómo sabemos que eso no lo produce nuestra mente? ¿Eso qué significa eso aquí? Eso sí, Je crois que la inmensidad indescriptible. Nuestra mente por naturaleza es pequeña, muy pequeña, y por eso creo que una experiencia de inmensidad va más allá de nuestra mente, me parece, ¿eh? Pero no sé exactamente, es posible también que sea una fabricación de nuestra mente, pero como lo describe María José, no me parece auténtica experiencia, ¿eh? De inmensidad. No una fabricación. Una fabricación, porque porque dice María José sorpresivamente, ¿eh? No es una fabricación, es una cosa que viene de manera espontánea.
la siguiente es de Fera, Sí, que es un agradecimiento. sí. Precisa. Okay. Muchas gracias, Afera. Muchas gracias. Patricio. Y luego, he hecho Guru Yoga visualizando a mi lama en vez de Dorje Chang. En alguna medida creo que mi devoción creció en esta relación. Hace 5 años mi lama falleció. Debería ahora visualizar a Dorje Chang. ¿Cómo puedo ver el cuerpo absoluto más allá del Nirmanakaya? Sí, el lama falleció, pero en el mundo de la devoción me parece que no cambia nada, ¿eh? Y si te va bien visualizar el lama en su forma humana, sí, me parece mejor seguir así, ¿eh? ¿Por qué cambiar? ¿Cómo puedo ver el cuerpo absoluto más allá del Nirmanakaya? Ahora no podemos verlo, ¿eh? Pero solo entenderlo de manera intelectual. Verlo para nosotros es un poquito demasiado, un poquito lejos, ¿eh? Cuando estoy en contacto con el Dharma, con Lama, ya sea presente o por otro medio, lecturas también, siento algo especial en todo el cuerpo, como si una vibración o no sé bien cómo llamarlo. Es que la devoción se traduce en sensaciones físicas también. ¿Cómo identificamos la verdadera devoción? Puede ser por estas sensaciones también. Diría que las sensaciones son productos secundarios, quizá, ¿no? Sí, pero no necesarios, ¿eh? Si ocurren, muy bien, no hay que hacer nada, no hay que rechazarlas, no hay que apegar a las sensaciones. Vienen, no vienen, no vienen, no pasa nada. Pero la devoción en sí mismo es más el sentimiento de apertura del corazón, ¿eh? Pero sí hay sensaciones, muy bien, ¿eh? Es como en el amor entre una mujer y un hombre, ¿eh? Hay, cuando sí puede ocurrir, ¿eh? ¿Cómo identificar la verdadera devoción? Es difícil decirlo, ¿eh? Pero me parece que la verdadera devoción es lo que diría 2 características, ¿eh? Es la apertura del corazón, una sensación de apertura de la mente, ¿eh? Y una, un ánimo muy grande a practicar más. Hacer más, hacerlas por amor. Como tenemos amor para el maestro, queremos hacer más para ofrecerle más. Y es posible que nos comparta alguna historia con ellos. Ellos, es decir... ¿Cómo dice? Si es posible que nos comparta alguna historia con Helios. No sé, Fera, a quién se refería, quizás a sus maestros Lama Chökyi, a Boka Rinpoche o... Ah, sí. Sí, ahí está, los maestros de Kalu Rinpoche y Boka Rinpoche. Sí, los maestros Kalu Rinpoche y Boka Rinpoche. Algunas historias, sí. Sí. Pero historias de devoción son cosas difíciles porque
La devoción es un tesoro más o menos secreto, muy secreto. Y, la devoción se ve sobre todo en los ojos. Por ejemplo, cuando Boca Rinpoche miraba a Karo Rinpoche, sí, en sus ojos se veía la devoción, pero historia más que eso, no sé. No sé, ahora no me vienen a la mente. Hay muchas personas que comienzan el Dharma con una historia familiar más asociada al cristianismo o al judaísmo, en donde hay también plegarias, rezos, la devoción. Entonces usamos la misma palabra, pero no hay como el mismo movimiento, la misma intención. ¿Qué notas de diferencia entre tradiciones más teístas y nuestra tradición budista? No sé exactamente, pero la diferencia me parece que nosotros insistimos más en ir hacia el Dharmakaya, hacia el cuerpo absoluto. Y los cristianos insisten más ir hacia el Sambhogakaya, hacia el cuerpo de gloria. Pero seguro que hay matices, no sé. Si, por ejemplo, si leemos textos de santos como San Juan de la Cruz, si parece más en el Dharmakaya. Si leemos Santa Teresa de Jesús, parece más en el Sambhogakaya. Pero son grandes seres, es imposible para nosotros mesurer, de medir lo que lo que experiencian. Sí, pero el cristianismo, lo que uno no hace es sentirse físicamente como ese ser que uno está devocionando, ¿no? Uno no se siente, por ejemplo, como Chenrezig, no se siente como Jesús, uno va hacia eso. No sé si se entiende la diferencia. En fait, dans le christianisme, elle dit que la différence avec le bouddhisme, c'est que nous, on ne s'imagine pas Jésus directement. Oui, voilà. Dans le christianisme. Oui, c'est ça. Sí, es verdad. Pero a nuestro nivel, cuando rezamos al maestro, no imaginamos que somos el maestro. Somos Chenrezig rezando al maestro que es diferente de nosotros. No somos directamente el maestro. Lama Rinchen, Lama Choiki, tengo una pregunta, ¿puede ser? Sí. No la veo. No, soy yo. No está escrita, no. Bueno, sí, también la voy a formular en castellano, si llega a necesitar, la pongo en francés. Gracias. El concepto que yo, un poco sobre la base de la pregunta que había formulado Lama Rinchen y alguna otra persona antes acerca de la admiración, el concepto de devoción hacia el maestro yo lo tenía entendido en el contexto budista como por una parte la
el conocimiento de las virtudes y cualidades de ese maestro, y por otro lado, mi motivación, mi deseo de seguirlo para parecerme a ese maestro, para llegar a ese mismo punto y eventualmente a obtener el despertar. Es decir, la combinación entre la admiración por sus cualidades y mi propio deseo o motivación de llegar al mismo sitio. ¿Eso es correcto? Sí, 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 la admiración para sus cualidades es un primer paso, pero, mm, pero la devoción profunda me parece mm, es unirse a la realización del maestro, ¿eh? Entrar en la realización del maestro, unir nuestra mente con su mente realizada. Al final, al principio no, pero al final sí. Digamos, como objetivo último, digamos, Sí, 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 sí. Sí, como sí. le dernier objectif. Oui, 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 tout à fait, oui. Ok, ok. Merci. ¿Podría hacer una pregunta? Oui. Sí, por favor. ¿Se me escuchó? Porque justo se me cortó. Lama, una pregunta. ¿Estaría bien considerar que en definitiva la devoción constituye es como un medio hábil para conectarnos con la naturaleza de nuestra mente y de todas las cosas? Pregunto esto porque con la práctica de la devoción me he conectado en los últimos 2-3 años recién, si bien practico hace como 15 años, y sentí muchas similitudes en momentos como la inspiración que uno puede sentir en estado meditativo, con cómo todas las cosas existen, con la perfección de todo lo que está a nuestro alrededor, las causas y condiciones. Y me pregunto si la devoción en ese sentido, si lo considera un medio hábil muy importante dentro del budismo, y si personas fuera del budismo pudiesen desarrollar devoción, por ejemplo, por la naturaleza de todas las cosas o por otras cosas que no sean necesariamente el maestro. Sí, 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 sí. Sí, sí, la devoción es un sentimiento universal, ¿eh? Y al principio se puede experimentar la devoción con el medio de la naturaleza, ¿eh? De las montañas y las flores y todos, ¿eh? Sí, sí, pero para recorrer el camino, me parece que un maestro humano es necesario, ¿eh? Sí. La llamada, podríamos decir, la llamada es universal, con todas las cosas del mundo, el cielo, el mar, todo. Pero el camino, cómo caminar, la manera de caminar, eso necesitamos un maestro. Gracias. Una cosa importante en general es, creo que no hay que intentar faut pas essayer de limiter la dévotion dans une définition trop précise. No hay que tratar de limitar la devoción en una definición precisa, demasiado precisa. Demasiado precisa. Porque cada uno tiene su devoción, ¿eh? Y
cualquiera sea la devoción, es buena. En una forma u otra, siempre es buena. Siempre, siempre. Siempre. Y para volver al principio de tu pregunta, no sé si la devoción es realmente un medio hábil. Tenemos los medios hábiles y la sabiduría. Y me parece que la devoción es una cosa a la frontera. A la frontera, porque sí, por parte es un medio hábil, pero por parte, con la devoción, entramos directamente en contacto con la sabiduría. Es mi opinión, solo es una opinión. Sí, me hace mucho sentido. Muchas gracias. La Machuequi y la Marrinchen, Fera tiene levantada la mano. Sí, por favor. Sí, mi pregunta un poco, continuando como con este diálogo, pensaba en esto de que en la devoción, también, sobre todo al principio también, como occidentales, también está nuestro ego. Entonces hay veces la devoción con el maestro se mezcla con esto de que me gusta o no me gusta, de estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo, y bueno, como creo que, como bien decía la Marrinchen, también estamos en algún punto condicionados por nuestra base judeocristiana, y que trascender eso y llegar a esta verdadera devoción a la que se refiere el Vajrayana me parece que también es parte de un camino de la práctica. No sé, lo pregunto porque es como algo que me surgió o me surge, y son con las dificultades que me he encontrado en mi propia práctica. Sí, una devoción sin ego para nosotros es totalmente imposible, porque funcionamos en el modo de ego, nunca somos sin ego. Entonces, por el momento, la devoción sin ego para nosotros es imposible. Pero la devoción es el ego bajando la cabeza, ¿se dice? Sí. Bajando la cabeza en la presencia de una realidad mucho más amplia que él. Y nuestro ego tiene muchas opiniones, muchísimas opiniones. Esto, como lo dices, esto me gusta, esto no me gusta. Al principio no importa mucho, no importa mucho. Debemos dejar un parte al ego. Si quieres pensar así, ¿por qué no? ¿Quieres hacer así? ¿Por qué no? Pero sabiendo que más allá hay una realidad sin ego, sabiendo que el mensajero de esta realidad es el maestro, y poco a poco el ego dice, sí, yo pienso de esta manera, pero la manera de pensar del maestro debe ser mejor, poco a poco. Pero de un golpe no, de un golpe es imposible. Y en rapport, en relación, ¿no? En conexión. En conexión con el cristianismo, por ejemplo, depende de tu relación con el cristianismo. Si tu relación no es tan buena, mejor separar totalmente las dos tradiciones. Pero si tienes una relación que no es mala, el ejemplo de los santos del cristianismo puede ser también muy útil. Pero no hay pas de règles fixes. No hay reglas fijas. No hay reglas fijas.
ah, damos un parte al ego, no importa. Muy bien. Pero el importante es sentirse libre, no, no como en un rincón, debemos calibrar la devoción, que debe ser así, así, así. No, 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 no. La devoción es, hay libertad, hay apertura, con nuestras cualidades, con nuestros defectos, con todo. Hola Lama, muchas gracias por sus enseñanzas. Yo tengo un poco entendido, los entendimientos, que la devoción sería un poco así de nosotros estamos tão identificados em um funcionamento limitado da mente e a devoção seria como se fora, não a palavra não é energia, pero como uma energia que corta essa fijação com entrega e mostra a verdadeira face de nossa mente a partir de um suporte que poderia ser o maestro. Tendo em conta isso, se for dessa uma forma um pouco correta, que seja, se nós outros temos uma devoção sincera e o maestro não tem as qualidades del despertar, se nós outros somos afetados por isso. Bueno, hay algunos maestros perfectos, pero creo que no hay muchísimos, pero hay. Y hay maestros un poquito más bajo, podríamos decir, con cualidades y defectos. Pero me parece que en la medida que tienen un conocimiento suficiente del Dharma, una motivación buena, son como c'est comme le maître de l'école primaire. El maestro de la escuela primaria. El maestro de la escuela primaria para los niños, y poco a poco encontraremos el maestro de la universidad. No hay, para nosotros no hay problemas. Si nuestra devoción está pura, no hay problemas. Pero sí, excepto grandes maestros, los demás sí. ¿Tienes encore aún? Sí. Tienen aún defectos, es normal, pero con una motivación buena. Yo tengo otra pregunta. Sí, por favor. Mi pregunta es, cuando uno hace una práctica devocional, me pasa como que algo parecido. En la meditación, por ejemplo, Mahamudra, uno puede descansar en la mente sin objeto, y aprendíamos la otra vez en el seminario Mahamudra que uno hace de a momentos una investigación con la mente y después vuelve a la práctica sin objeto. En la práctica devocional hay días o hay momentos en el cual uno se puede instalar fácilmente como en ese estado devocional, y hay veces que cuesta un poco más, ¿no? Según cómo tengo mi mente, y en esas veces utilizo recursos un poco más racionales, por ejemplo, de pensar e inspirarme en las cualidades del maestro, en todas las horas que dedicó a la práctica, y en sus retiros, y en toda la cadena de maestros. Entonces como que lo alimento, siento que alimento como que uno alimenta el fuego, ¿no? Como madera en el fuego, y bueno, y después veo como que empieza a surgir un poco la experiencia, o sea, que como que hay una parte de alimentar y hay una parte de estar. Quería preguntar si eso
está bien como parte de la práctica, de cuando no surge uno estar alimentándolo. Todo lo que te ayuda me parece muy bien. Entonces, sí. um, nuestra experiencia nos dice lo que está bueno para nosotros. Y por ejemplo, sí, es seguro que tu comparación, se dice, comparación Sí. con la meditación del Mahmudra es muy, muy buena porque sí, en la devoción hay momentos en que debemos utilizar recursos como plegarias o recordarse de las cualidades del Lama y todo. Y hay momentos solo estar tranquilo en un sentimiento de unión con el Lama. Si tenemos este sentimiento, muy bien, no hay nada más que hacer. Pero cuando no está aquí, en este momento, sí tenemos que usar otros medios. Sí. Muy bien, muy bien, muy bien. Los argentinos plantean preguntas muy buenas. No, verdad, porque no son preguntas académicas, pero que vienen de la experiencia. Eso es muy interesante. Muchísimas gracias por esta posibilidad de escucharlo. Gracias, Lama Rinchen, también por darnos esta posibilidad. No sé si será correcta, yo estoy como usted dijo recién, como en la escuela primaria, ¿no? Creo que más que estoy en jardín de infantes en este camino, ¿no? Cuando hablamos de la aspiración a la realización del maestro, esa devoción es, digamos, yo puedo estar toda la vida aspirando a la realización de mi lama y no la conseguiría. Pero como para hacer la pregunta más, por ahí que hasta que la pueda entender yo. Decíamos que el Kalu Rinpoche fue el maestro de Bokar Rinpoche. En la devoción de Bokar Rinpoche hacia Kalu Rinpoche, esa aspiración se dirigía específicamente a la realización de Kalu Rinpoche o la trasciende a algo más allá de eso. O es como llegar hasta la realización de ese maestro, o la trasciende. Sí, creo, porque no sé exactamente cómo era la mente de Bokar Rinpoche, pero me parece que en este tipo de devoción, el maestro físico, el maestro humano, es como la puerta. Y detrás de la puerta hay el cielo, la inmensidad. Pero la puerta es muy importante. Bokar Rinpoche dijo una palabra muy bonita cuando falleció Kalu Rinpoche. Y porque no parecía triste, Bokar Rinpoche. Y dijo, era un ejemplo, cuando el sol se refleja en una taza de agua, si se rompe la taza de agua, el sol sigue estando en el cielo. Donc, la taza de agua es el cuerpo humano, pero la verdad de Kalu Rinpoche es el cielo, es el sol en el cielo. Como yo, como tú, soy en la primera clase, y
Y en la primera clase vemos, casi solo vemos el cuerpo humano. Es normal, ¿eh? Y cuando el cuerpo humano se rompe, es una tristeza para nosotros. Pero para seres como Bokar Rinpoche, no solo veía el cuerpo humano, pero el sol inmenso de la mente de Karo Rinpoche, ¿eh? Cuando Bokar Rinpoche murió, yo lloré muchísimo, porque estoy en la primera clase, los niños. Cuando murió Bokar Rinpoche, es curioso, ¿eh? Puedo compartir esto con vosotros. ¿Cómo diría? Parque de atracción. Un parque de atracción. Cerca de París hay un parque de atracción como Disneyland. No es Disneyland, pero como Disneyland. Y este día estaba allí con mis niños, que eran pequeños en esta época. Y me llamaron el monasterio de Bokar Rinpoche para decirme que Bokar Rinpoche se murió, ¿eh? Y en el momento no lloré. Fue más como una estupor, se dice. Sí, un choque. Un choque, pero casi sin sentimiento, ¿eh? Y así por 2 o 3 días. Y al final de 2 o 3 días, en un sueño, Bokar Rinpoche estaba en mi sueño y me dijo, Namashuki, no es mal llorar, si quieres puedes llorar. Y después lloré muchísimo. Gracias, Lama Choki, por contarnos esto, porque es algo tan particular cuando y hay tanto aprendizaje en esa situación. ¿Podrías contarnos la importancia que ha sido para ti el tener la oportunidad de ser intérprete y luego de llevar adelante esta editorial de Claire Lumière y los libros que fueron saliendo? Sí, ser intérprete es una, ¿cómo dice? Una chance. Una suerte. Una suerte inmensa, ¿eh? Inmensa. Una suerte inmensa porque puedes acompañar a los maestros, es decir, vivir con ellos en la vida cotidiana, que es una inspiración muy, muy grande. Eso es una cosa. Y otra cosa es cuando en las enseñanzas, cuando debes traducir, es necesario ser muy atentivo, concentrado, muy presente, muy, muy presente. Y siendo muy presente, también hay como on est plus proche de l'esprit du lama. Estamos más cerca. Se siente más cercano de la mente del lama, ¿eh? Porque yo cuando no traduzco, mi mente se distrae, ¿eh? Pero cuando traduces es imposible. Debe ser muy, muy concentrado. Y hay como una comunicación, diría, íntima con el lama, ¿eh? Eso es muy, 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 muy... Es una experiencia muy enriquecente. Muy rica. Enriquecedora. ¿Cómo dices? Enriquecedora. Enriquecedora. Y el editorial
el editorial empezó porque en esta época mis padres tenían una imprimerie. ¿Cómo digo una imprimerie? Una imprimerie. Una imprenta. Una imprenta, una pequeña imprenta. Y una vez cuando Boca Rinpoche vino en el sur de Francia, pensé, las enseñanzas son tan bonitas, sería bien hacer un libro. Y con la ayuda de mis padres pude hacerlo. Y era el principio del editorial. Sí, sí, pero también es una cosa que me gusta mucho. porque es la misma cosa cuando tienes que publicar un libro. Hay que ser muy atentivo al sentido de las palabras, a todas las cosas, y el Dharma entra muy bien en tu corazón, ¿eh? Para mí siempre me sentí muy agradecida porque estábamos en nuestro retiro de 3 años cuando empezaron a aparecer el libro de Chenrezig, que hoy lo conocemos tanto, y luego llegaba el de Tara, y luego llegaba el Alba de Mahamudra, y era como, ¡ah, qué increíble! Incluso en retiro tener esas instrucciones que parecían como para un público en general, llegaban de una forma justita, precisa para llevarlo a la práctica. Sí, era verdaderamente la bonté, la amabilidad, la bonté, la bondad de Boca Rinpoche. Porque cada vez que pedía a Boca Rinpoche, quizás podríamos hacer un libro en el tema de Chenrezig o tal, Boca Rinpoche siempre decía, sí, vamos a hacerlo. Y una anécdota que me toca mucho. Hay un pequeño libro que se llama El Día del Practicante. Y la idea le gustó mucho a Boca Rinpoche y dijo, sí, vamos a hacerlo. Y lo hicimos viajando en europea. Y en esta época tenía magnetófono. Magnétophone, para como recordar. Un grabador. un grabador, grabador. avec des bandes là, des cassettes, avec des cassettes. Et Boca Rinpoche avait enregistré tout le livre sur les cassettes. Y Boca Rinpoche me iba diciendo, quedó todo grabado en ese cassette, a medida que viajábamos. Voilà. Y después, imposible encontrar a las casetas. Imposible. Y estaba yo muy gêné. Molesto, he estado. Preocupado. Sí, porque pero porque Boca Rinpoche ha dado horas para eso y no lo tengo más. Y después fuimos a España, y en España debía que decir la verdad a Boca Rinpoche, que todo estaba perdido. Y Boca Rinpoche dijo, no pasa nada, vamos a recomenzar, a empezarlo de nuevo. No problema, ¿eh? Qué maravilla, sí. Si podéis, todos, si podéis ir a India, encontrar a Khenpo Rinpoche, al nuevo Boca Rinpoche, me parece sería muy bien. El problema es que Argentina está muy lejos de la India, pero... Sí.
Sí, muchas veces siento lo mismo que compartiste, que alguien pueda, que yo pueda acompañar a alguien a India, presentar a los maestros, que establezcan esa conexión y aunque sea por unos días y queda esa inspiración para seguir practicando por más que uno esté lejos. No sé cuándo, pero debería ser más o menos pronto, quizás el año que viene o otro año. Habrá la intronización de Bokar Rinpoche, que es una ceremonia grande, pero si todos podéis venir, sería muy, muy bien. Al mismo tiempo habrá un seminario, la intronización, sería realmente muy, muy bien. Muy bien. Excelente. ¿Quisieras introducirnos antes de terminar en esta plegaria de las alas de devoción? Quizás recitarla juntos. Sí, en esta plegaria hay una presentación del maestro que es típica del Mahamudra. El maestro con 4 aspectos. El maestro miembro del linaje nos muestra nuestro verdadero rostro, es decir, el maestro en forma humana. El maestro, palabra de los bienaventurados, nos da la certeza, es decir, primero recibimos las enseñanzas de un maestro, después podemos leer libros de otros seres despiertos y aumenta la certeza de nuestra experiencia. El maestro, apariencias simbólicas, realza la experiencia. Eso es importante también. Es decir, que cuando tenemos una experiencia suficiente del Dharma, el Dharma nos habla en todas las situaciones. Por ejemplo, una vez estábamos con Bokar Rinpoche en Niza. Niza es una ciudad en el Mediterráneo. Y para la mayoría de la gente en Francia, Niza significa nadar, significa vacaciones, significa fiestas y todo. Porque es lo que c'est ce qui imprègne notre esprit. Es que lo que tenemos en nuestra mente. Sí, es lo que tenemos en nuestra mente, las vacaciones, el mar, nadar, broncear. Y Bokar Rinpoche estaba dando una enseñanza y dijo, sí, el cielo de Niza, muy puro aquí, realmente es como la sabiduría luminosa y sin límites. Y el mar es como la compasión porque es el lugar donde viven y comen tantas criaturas. Es un ejemplo de la manera en la cual las apariencias nos hablan del Dharma. Nos hablan del Dharma porque el Dharma está en nuestra mente. Otra vez, Bokar Rinpoche, estábamos de viaje en la autopista y Bokar Rinpoche dijo, la autopista es como el Dharma, la voie de droite. La voie de droite. Il y a trois voies sur une autoroute. El carril de la derecha. El carril de la derecha es como el pequeño vehículo, se va despacito. El carril del medio como el Vajrayana,
el Mahayana, y el carril de la izquierda es como el Vajrayana. Y la policía es como los protectores del Dharma. Y al final, el maestro, eso mismo último, aporta la realización del modo de ser, es decir, es el maestro último, es decir, cuando tenemos la experiencia o la realización de la naturaleza última, esta naturaleza en sí mismo es el maestro. Sí, sí. Lo recitamos. ¿Puedes guiar, la Marinchen? Muy bien. Y si quieren, luego para concluir, podemos hacer juntos la dedicación, que está en la página 100 del arco iris, por lo podemos hacer en castellano. Maestro, ven. Maestro, ven. Manantial de la gracia, Maestro, raíz, hacia mí. Maestro, ven. Maestro, ven. Señor de los poderes, Maestro raíz, ven hacia mí. Maestro, ven. Maestro, ven. Autor de la actividad, Maestro raíz, ven hacia mí. Maestro, ven. Maestro, ven. Unión de todos los refugios, Maestro raíz, ven hacia mí. Bendícenos para que nuestra mente se vuelva hacia el Dharma. Bendícenos también para que nazcan en nosotros el desapego, la apertura del corazón y la visión muy concreta, los múltiples aspectos del camino sin error, sin estar manchados por el orgullo ni las falsas, teniendo hacia el noble camino de la liberación, el Dharma y el Maestro, confianza, devoción y mirada pura y mutantes, que podamos alcanzar el término de nuestro bien y el de los demás. El Maestro, miembro del linaje, nos muestra nuestro verdadero rostro. El Maestro, palabra de los bienaventurados, nos da la certeza. El Maestro, apariencia simbólica, realza la experiencia. El Maestro, eso mismo último, aporta la realización del modo de ser. Por último, cuando la mente del Maestro y la nuestra sean solo una, cuando este mundo y el más allá se fundan en la inmensidad de eso mismo, cuando el experto en rechazar y construir se desvanezca en el espacio, que pueda entonces revelarse la sabiduría sin concepto del cuerpo absoluto. Durante todas mis vidas, que no me separe nunca del Maestro muy puro y viva en el esplendor del Dharma, y habiendo perfeccionado las cualidades de las piedras y los caminos, que obtenga sin demora el estado de portador del diamante.